Muy buenas tardes. Quisiera darle la bienvenida a nuestros panelistas, a nuestros asistentes y a los miembros de Red Inbeca que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Josefa Ibaceta y soy codirectora de la Red Inbeca. Para los que no nos conocen, la Red de Investigadores Chilenos en Alemania es una red no gubernamental sin fines de lucro que cuenta con un equipo multidisciplinario de investigadores. Nuestro fin es aportar al desarrollo científico y educacional a partir de la colaboración entre Chile y Alemania. En esta ocasión, tengo el agrado de introducirlos al cuarto seminario de la red, Mitigación del Cambio Climático, Perspectivas de Chile y Alemania. Como bien sabemos, nos queda poco tiempo para lograr nuestras medidas de mitigación de los gases de efecto invernadero y así prevenir la catástrofe climática. En este seminario informaremos sobre las medidas que toma cada país, cuáles son las prioridades y la importancia de la colaboración. El seminario de hoy estará estructurado de la siguiente manera. Primero, cada uno de los panelistas expondrá sobre el rol de su organización en el cambio climático. Una segunda parte consistirá en que cada uno de nuestros panelistas responderá a las preguntas que nos enviaron durante la inscripción y luego procederemos a responder preguntas que se hagan en vivo en el chat. Este seminario está siendo grabado y será transmitido por nuestras redes sociales. En particular, en este momento estamos en Facebook, en transmisión en vivo. Procedo a darle la palabra entonces a nuestro primer panelista, Sofía González Zúñiga, analista de políticas climáticas del proyecto de seguimiento de acciones climáticas del Instituto de Nuevo Clima en Alemania. Adelante, Sofía. Gracias, Josefa. Y gracias a todos los que están aquí participando de este evento. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, ¿me avisan si funciona bien? Sí. Ok, entonces, sí, efectivamente, Sofía González, trabajo en el New Climate Institute de Alemania y también estoy a cargo de la coordinación del proyecto Climate Action Tracker, que ahora les voy a explicar un poco de qué se trata también. Antes de comenzar, quería dar un poquito de contexto a lo que es las discusiones de hoy y el Acuerdo de París en particular. El Acuerdo de París fue un momento histórico en el que 195 países se juntaron en la COP21 en París en el 2015 y acordaron combatir el cambio climático e intensificar sus acciones para alcanzar un futuro sostenible y bajo en emisiones. Esta vez fue un momento histórico porque es la primera vez que se alcanzaba un compromiso que fuera global, donde tanto países desarrollados como en desarrollo dijeron, ok, vamos a hacer lo que sea necesario para detener este calentamiento global. ¿Y cuál es el objetivo de este acuerdo? Es mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados centígrados, incluso intentando no sobrepasar el 1.5 grados centígrados hacia el final hacia el 2100, en comparación a los niveles preindustriales. Entonces, lo que los países acordaron es que van a hacer el mayor esfuerzo posible para poder reducir sus emisiones, que van a reportar ese esfuerzo de manera periódica, básicamente en sus contribuciones nacionalmente determinadas o las NDCs por sus siglas en inglés, y que cada 5 años van a presentar una nueva NDC que va a ser más ambiciosa que la que presentaron antes. De hecho, ya pasaron 5 años y se esperaba que en la COP26, que iba a llevarse a cabo en el Reino Unido a finales de este año, todos los países llegaran con una nueva NDC.
Sin embargo, debido a la pandemia, esto ha sido postergado hasta el próximo año y los países básicamente pueden decidir por su cuenta si es que ellos quieren presentarla este año como se había acordado inicialmente o si van a esperar hasta el siguiente año cuando se lleve a cabo esta conferencia. Y ahora para hablar del Climate Action Tracker, este proyecto al que estaba refiriéndome al inicio. ¿Qué es el Climate Action Tracker? Es una plataforma, un proyecto en el cual monitoreamos acción climática en 36 países del mundo, que entre ellos juntos representan alrededor de 80% de las emisiones globales. ¿Qué es lo que miramos en cada uno de estos países? Son tres cosas. Uno es qué están haciendo, cuáles son sus políticas actuales, qué están implementando para reducir sus emisiones. Segundo, ¿cuáles son sus compromisos nacionales? Por ejemplo, las NDCs, ¿cuánto quieren reducir sus emisiones o si tienen una estrategia a largo plazo? Y lo tercero es si es que esto es una contribución justa y equitativa. Y eso lo voy a explicar brevemente. Pero básicamente nosotros creamos un ranking, que es el que pueden ver aquí en la parte de abajo del slide, para decir si es que los países están haciendo lo que es justo y equitativo y que sea suficiente para alcanzar las metas del Acuerdo de París. Hay diferentes conceptos sobre esta contribución justa y equitativa. Hay países que se enfocan en, por ejemplo, las emisiones per cápita. Eso significa aquellos países que tienen una población muy grande podrían entonces, podría ser permitido que ellos emitan más. Y los países que tienen menos población deberían emitir menos. También hay otros conceptos como, por ejemplo, qué países han contribuido más históricamente a las emisiones a través del tiempo. Entonces se dice la responsabilidad climática porque ellos han venido contribuyendo más. En este aspecto, los países desarrollados deberían hacer más. Entonces también hay otro concepto relacionado a la capacidad o lo que se llama en inglés capability. ¿Cuánto los países pueden hacer? Los puntos de partida de cada país son diferentes. Entonces, lo que pueden hacer y lo que deben hacer también se va a definir en base a sus circunstancias nacionales. Tomando todos los diferentes conceptos que la literatura ofrece sobre lo que sería una contribución justa y equitativa, nosotros hemos desarrollado este ranking en el que atribuimos a cada país un color. ¿Y cuál es el panorama? Básicamente vemos que todos los países que analizamos, la gran mayoría están en las primeras tres categorías que son básicamente insuficientes en diferentes niveles. Pero vemos que tenemos un problema grande porque la mayoría de países y los grandes países que emiten mucho más están todos en estas categorías. ¿Y quiénes están en lo que debería ser compatible con el Acuerdo de París, que son los colores amarillo y verde claro? Más que nada los países pequeños o los países que son más vulnerables al cambio climático son quienes están poniendo compromisos que están en línea con lo que se había prometido en el 2015. Y finalmente, cuando hemos analizado todos estos países, podemos después agregar todas esas proyecciones de emisiones al 2100 y ver cuántas emisiones proyectamos que van a haber al final del siglo y consecuentemente cuál sería el incremento de temperatura que se espera para el 2100. Entonces, lo que hemos visto en nuestra actualización que hemos hecho este año en septiembre es que si todos los países hacen lo que han prometido en sus contribuciones nacionales, eso nos llevaría a un incremento de la temperatura de 2.7 al final del siglo. Solo para recordar, dijimos en el Acuerdo de París que queríamos estar muy por debajo de los 2 grados. Sin embargo, los compromisos que están en ese momento sobre la mesa nos llevarían al 2.7. Aún peor, cuando vemos qué es lo que los países realmente están implementando, esas políticas que están en este momento implementándose, no están del todo alineadas con lo que los países han prometido. Entonces, si solamente tomamos en cuenta si los países continúan implementando de la forma que vienen haciendo, proyectamos que vamos a estar cerca a casi 3 grados de incremento de temperatura al final del siglo. Eso es preocupante y nuevamente refuerza el mensaje que no estamos ni siquiera cerca a donde habíamos prometido estar hace 5 años.
Y ahora voy a dar como un vistazo rápido a qué es lo que está pasando en particular en Chile y luego en la Unión Europea para conversar luego sobre estas dos situaciones. Lo primero, el caso de Chile. Como dije, los países pueden decidir si presentan su compromiso o no este año. Chile fue uno de los países que decidió presentar su NDC a inicios de este año, en abril. El gobierno publicó oficialmente su NDC actualizada. Eso fue un mensaje muy positivo para la región de presentarlo, a pesar de que habían demoras o de que se podría posponer, y muy al inicio del año que ya se había acordado. También presentaron un target que es bastante más ambicioso que el anterior. Y aquí vemos, está dividido en dos componentes. Tiene un compromiso que es totalmente incondicional, lo van a hacer sí o sí y no necesitan ayuda para hacerlo. Sin embargo, nuestra evaluación de esta meta que se han puesto es que sigue siendo insuficiente. Se ha movido desde una categoría de altamente insuficiente hasta un insuficiente y va en la dirección correcta, pero aún no es compatible con lo que se necesita en el Acuerdo de París. Adicionalmente, Chile incluye una meta que es condicional a recibir financiamiento climático o apoyo en tecnología. Y en ese caso, Chile podría llegar a tener una contribución que es totalmente alineada con lo que pide el Acuerdo de París de limitar el incremento de temperatura a 1.5 grados al final del siglo. Aparte de estos dos números, estos dos compromisos, también vemos otros componentes de la contribución de Chile que son muy importantes, porque no todo es solamente este número y esta reducción. Entonces, hay muchas mejoras también en transparencia. Hay, como dije, una meta más ambiciosa, pero también hay una meta absoluta, ¿no? El compromiso de llegar a 95 millones de toneladas de CO2 equivalente al 2030. Eso es muy bueno porque deja menos espacio para que hayan interpretaciones, es transparente y es un objetivo claro que en general es la forma, la dirección en la que nosotros sugerimos los países deberían ir. Además incluye una meta de neutralidad climática al final del siglo, cubre todos los sectores, todos los gases y tiene bastante información detrás. Entonces, en ese aspecto, vemos que está dando los pasos en la dirección correcta y es muy, muy positivo. Respecto a la Unión Europea todavía está revisando su nueva NDC. Se espera que la van a enviar a la Comunidad Marco de las Naciones Unidas a finales de este año todavía. Lo que se está discutiendo es un objetivo que está alrededor de una reducción del 55% por debajo de los niveles de 1990. Su NDC anterior se refería a una reducción del 40%. Entonces, efectivamente, esto presentaría un incremento en la ambición, o sea, quieren hacer más. Hay todavía propuestas que van desde 50 hasta 60% y por eso es que aún no se ha decidido cuál va a ser el objetivo final. Y además, lo que sí ya se ha acordado es que va a haber una meta de neutralidad climática hacia el 2050. Y eso ya ha sido aprobado. Entonces, en ese sentido, la Unión Europea está liderando en la región y en general a nivel global de ser uno de los países desarrollados que está empujando por hacer un esfuerzo grande en presentar compromisos ambiciosos y eso se espera que pueda generar cambios en otros países también. Como igual que en el caso de Chile, decimos que son pasos en la dirección correcta, pero sabemos que lo que está haciendo no es suficiente. Aquí la Unión Europea debería o tendría que hacer muchísimo más para poder estar alineado con lo que se acordó en París. Y esta es mi última slide. Es solamente una comparación entre la Unión Europea y Chile y no voy a entrar en todos los componentes de estos gráficos, pero quería explicar y volver a este tema de la contribución justa y equitativa que mencioné al inicio. Aquí vemos dos cosas interesantes cuando vemos las barras al 2050, ¿no? Y los colores que representan el ranking que tenemos acá.
Y vemos que los colores y la distribución es diferente. Entonces, cuando la Unión Europea habla de llegar a 0 en el 2050, vemos que eso todavía cae en el área naranja. O sea, ese compromiso es insuficiente para alcanzar las metas del Acuerdo de París. Sin embargo, en el caso de Chile, si Chile llegara a 0 emisiones en el 2050, entonces ahí estamos hablando de algo que es incluso compatible con 1.5 grados, con limitar la temperatura a 1.5 grados. Entonces, el mismo tipo de compromiso no va a tener el mismo tipo de evaluación porque los puntos de partida son diferentes. Igualmente, el nivel de esfuerzo que la Unión Europea tendría que hacer para ir de 4.000 millones de toneladas de CO2 a 0 es significativamente mayor que cuando comparamos dónde están las emisiones de Chile, alrededor de 100, un poco más, y bajar de 100 a 0. Sin embargo, por conceptos de equidad y de contexto nacional, la Unión Europea tiene una responsabilidad mayor y tiene que poner compromisos mucho más ambiciosos. Eso sería todo de mi parte y podemos discutir nuevamente al final si hay preguntas. Muchas gracias, Sofía, por tu presentación. Quisiera resaltar lo interesante e importante que es hablar del concepto de equidad y responsabilidad de los países. Así que muchísimas gracias por darnos este contexto y aterrizarnos en qué realmente es lo que estamos midiendo. Porque más allá de hablar de medidas, tenemos que saber cómo estas medidas están en el contexto global, y creo que tú nos dejaste muy bien parados en este tema. Ahora que ya sabemos esto, quisiera pasar al contexto nacional, para lo cual invito a hablar a Felipe Díaz, negociador internacional de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Súper, muchas gracias. Y gracias por la invitación. La verdad es que ya con la primera presentación ya es bastante motivante y va a ser una conexión bien entretenida con respecto a lo que les quería presentar el día de hoy. Voy a compartir pantalla. Probablemente voy a hablar un poco rápido porque es harto por lo cual me gustaría pasar para poder dar un contexto de cuáles son las acciones de política climática que estamos realizando en Chile, porque son políticas climáticas que son políticas de Estado, son políticas que nosotros que vienen siendo trabajadas desde gobiernos anteriores, han trabajado durante este gobierno y tienen miras a que los futuros gobiernos también sigan avanzando en la misma dirección, porque tal como mencionó Sofía, Chile ha estado avanzando en línea de la ambición y en una muy buena dirección, pero tenemos que seguir yendo hacia allá. La crisis climática la estamos viviendo, lamentablemente estamos viendo que las emisiones globales están aumentando y los esfuerzos tienen que ser mucho más fuertes de cada uno de los países del mundo. En ese sentido, Chile está realizando distintas acciones y una de ellas, que es muy importante, es poder mejorar la institucionalidad del país, y eso es una de las cuantas cosas que están incluyendo en el proyecto de ley marco de cambio climático, el cual es un proyecto de ley que se presentó durante el año pasado, tuvo varias modificaciones en las cuales se incorporaron a través de consulta pública, y que hoy en día se está discutiendo en el Parlamento, particularmente en el Senado. Ya se están discutiendo las primeras indicaciones, lo cual está avanzando en la velocidad que es propia de la discusión de las leyes, pero avanza, y eso es sumamente importante. El proyecto de ley de marco de cambio climático tiene varios puntos que son importantes. El primero, que se alinea al objetivo del Acuerdo de París, es llegar a la neutralidad al 2050. Lo importante de esto es que nosotros como país vamos a definir que al 2050 debemos ser carbono neutral, lo cual nos va a poner una meta que bien los compromisos del Acuerdo de París, al nosotros firmar, nosotros estamos comprometidos a cumplirlo, pero no tenemos ninguna obligación en cumplirlo. Al hacerlo nosotros ley, nos estamos obligando a llegar a esa meta. Tiene además metas indicadores de adaptación. Le damos gran importancia al tema hídrico. Lamentablemente en Chile estamos sufriendo una crisis hídrica y eso lo sabemos, y el cambio climático
intensifica esa crisis. Por lo mismo es un punto muy importante del cual nosotros les damos atención. Hay instrumentos de gestión de largo, mediano y corto plazo. Entendiendo largo plazo, el Acuerdo de París nos pide también hacer una estrategia climática a largo plazo, la cual se está trabajando y voy a hablar más adelante. De mediano plazo son las contribuciones determinadas a nivel nacional, la NDC, que también Sofía habló hace poco, y de corto plazo son los planes de mitigación y adaptación, de los cuales también voy a hablar en un rato más. Otro punto es la incorporación del cambio climático en otras políticas, el financiamiento de instrumentos económicos, el sistema de información y el sistema de MRV, que es un tema bastante importante, que también tiene que ver mucho con la negociación internacional, ya que si no sabemos cómo lo estamos haciendo ni cómo estamos avanzando, no tenemos los datos necesarios, fidedignos, con altos estándares de transparencia, para saber si es que estamos logrando o no los cometidos. El trabajo que realiza el Climate Action Tracker es un trabajo sumamente importante, el cual nos ayuda también a saber cómo está el termómetro de cómo se avanza, pero además el Acuerdo de París tiene ciertos instrumentos los cuales van a utilizar, como el Global Stocktake, que se realiza cada ciertos años y que recoge la información que entregan los países para saber también cómo vamos en dirección al cumplimiento del objetivo del Acuerdo de París. Y para eso, un sistema de MRV nacional es también sumamente importante, el cual ya es bueno en Chile, pero necesita seguir avanzando y adecuarse al sistema del marco reforzado de transparencia que se crea en el Acuerdo de París y que debe ser culminada su negociación durante la COP26. Y la institucionalidad del cambio climático, cómo conversamos entre el Ministerio de Medio Ambiente y los otros ministerios para poder tener la información necesaria para poder generar políticas. El primer punto de la ley es la carbono neutralidad. ¿Cómo llegamos? A través Chile está mirando a futuro para ser carbono neutral 2050. Para poder llegar a eso, hay varios tipos de tecnologías a las cuales nosotros estamos mirando para poder lograr esto. La industria más sostenible, el hidrógeno verde, de lo cual yo creo que muchas personas ya lo han oído hablar. Chile tiene un tremendo potencial en términos de hidrógeno verde. Tenemos acceso a fuentes de energía renovables sumamente altas, lo cual nos va a permitir que la producción de hidrógeno sea efectivamente verde. La electromovilidad, que es una tecnología que está avanzando a pasos más acelerados con el tiempo. La edificación sostenible, retiro de centrales de carbón, son dos puntos que también avanzan y hay compromisos en el país y políticas que ya están avanzando. Lo mismo con eficiencia energética. Y por otro lado, no solamente es la reducción de las gases de efecto invernadero, pero también la captura y absorción de esto, lo cual se realiza a través de la captura en los bosques. Los instrumentos de cambio climático, como lo mencionaba, tenemos un instrumento de largo plazo, que es la estrategia climática a largo plazo, que va a tener miras al 2030 y luego al 2050. La NDC, que también es un instrumento de mediano plazo, que se actualiza o se crea una nueva, eso también es importante mencionar, cada 5 años. Y luego, de corto plazo, los planes sectoriales, que se dividen en planes de mitigación, que son en cuanto a reducción o absorción de gases de efecto invernadero, y los planes de adaptación, que se refieren a cómo nos adaptamos en los distintos sectores, porque estos son planes sectoriales, a los efectos del cambio climático, que son normalmente efectos negativos, pero también cómo podemos eventualmente aprovechar los efectos de este mismo. Voy a saltarme esto un poquito por un tema de tiempo, pero hay una institucionalidad ya propia en el ministerio, o sea, en el país, conforme al cambio climático, que va desde los distintos ministerios, comités técnicos, comités científicos asesores, y hacia lo más local también hay comités regionales de cambio climático, los CORE, los cuales también se preocupan de los términos más locales, y que en la propuesta de ley también se les da más atributos, se les da un poco más de claridad a cuáles van a ser las acciones que esta debe realizar. La otra política de Estado es la actualización de la NDC que se realizó y la cual también Sofía habló. La NDC, que según nosotros la actualizamos, tiene un componente de mitigación, del cual voy a hablar un poco más enseguida, pero ya Sofía también lo mencionó. Adaptación. Uno de integración, que son soluciones basadas en la naturaleza, porque entendemos que los bosques, los océanos, humedales, turberas y la economía circular tienen beneficios tanto como de mitigación como de adaptación. Y además de eso,
se agregó un pilar social, lo cual ha sido sumamente bien recibido a nivel internacional, el cual incluye dos temas. Uno, las políticas climáticas tienen que ir a la par y conectarse con las políticas de desarrollo sostenible. Y en segundo lugar, la transición justa, que es no podemos hacer un cambio hacia una sociedad mucho más que se aleje de la utilización de combustibles fósiles, pero a costa de ciertos grupos de la sociedad que que puedan ser más impactados sobre esto o han sido impactados y que necesitan obtener los beneficios necesarios para que todos podamos finalmente tener el mismo nivel de beneficios de todos estos cambios que estamos realizando. La contribución a mitigación particularmente, pasamos de un indicador que estaba basado en la cantidad de emisiones por el nivel de PIB a un presupuesto carbono, un presupuesto de emisiones de gases de efecto invernadero que no superará los 1.100 megatoneladas de CO2 equivalente, lo que quiere decir que entre el 2020 y el 2030 vamos a tener una cierta cantidad, como una bolsa de emisiones, las cuales no podemos sobrepasar. Esto más adelante se va a dividir de manera sectorial para saber cuánto puede emitir cada uno de los sectores. Pero además vamos a tener un máximo, nos comprometemos a tener el máximo de emisiones en el 2025, porque no es lo mismo que por ejemplo, estemos tratando de cumplir esto rápidamente o muy el 2029 tratemos de hacer la bajada que se puede ver en el gráfico que mostraba Sofía, sino que hay que tratar de hacerlo lo antes posible. Y finalmente también vamos a tener al 2030 un nivel de emisiones de 95 megatoneladas de CO2 equivalente. Voy a saltarme un poco esto, que también es un tema de tiempo, que es más que nada cómo se diferencia el escenario de referencia con el escenario de neutralidad y cómo este conversa con la meta de mediano plazo, en la cual nos estamos comprometiendo en nuestra actualización del NS. Además están los instrumentos de gestión para la adaptación y el que más es importante para nuestro país, el de recursos hídricos. Como esta presentación tiene que ver más con mitigación, lo voy a saltar, pero abierto a cualquier pregunta en ese sentido. Y la otra política de Estado es la estrategia climática a largo plazo, la cual tiene como fundamentos, porque se está desarrollando durante este año, un pilar social, que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, la costo-efectividad. No solamente el crecimiento no puede ser solamente visto desde lo económico, sino que tiene que mirar los tres pilares, lo social, lo ambiental y lo económico. Tiene que ser basado en toda decisión tiene que ser basada en la ciencia y en la ciencia más actualizada en el momento, y debe tener una integración tanto nacional como subnacional. Esta estrategia va a estar conversando con muchas otras estrategias que se están realizando en el país, pero porque lo que se quiere decir con esto es que no es una estrategia que va a caminar por una parte, mientras que muchas otras de otros ministerios caminan por otra parte, sino que va a haber una integración de estas mismas. Y los contenidos principales de la estrategia climática a largo plazo es que Chile va a ser neutral y resiliente al 2050, que se ajusta al proyecto de ley. Y además de esto existen instrumentos regionales y locales, los cuales también se puede hacer la bajada tanto desde la ley como también de la contribución nacional determinada y la estrategia climática a largo plazo. Muchas gracias y quedo atento a preguntas para más adelante. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Quisiera destacar que, si bien Sofía habló de la transición justa en términos de países, tú también nos llevaste a entender de que esta transición justa tiene que hacerse dentro del mismo país. Así que ya tenemos un tema que es replicable en términos de global y en realidad país. Por otro lado, también me llamó la atención, y quizás puedas explayarte después, que separaste los temas entre la mitigación de gases invernadero y sobre amortiguar los impactos de este cambio climático. Así que ya esperaremos que en la sesión de preguntas también nos puedas dar un poco más de información. Y ahora ya vimos lo que era en Europa y cómo se hacía esto a nivel global, vimos la realidad en Chile,
y nos queda solamente la parte de la colaboración de Alemania en Chile, para lo cual le doy la palabra a Pablo Tello, asesor técnico del proyecto de descarbonización en Chile de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional, también conocida como GIZ. Hola, buenas tardes acá, más tardes en Alemania. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya. Felipe, ¿cómo funciona? Voy a compartir acá. Originalmente, ¿se ve bien también? ¿Sí? ¿Sí? Ya, perfecto. Y ahí en grande, ¿no es cierto? También. Ya. Originalmente, muchas gracias por la introducción y muchas gracias también por la invitación a trabajar con Red Inbeca. Para mí un gran gusto. Tuve la oportunidad en algún minuto, como les contaba Josefa, hace creo yo como 5 años atrás, como alumni de AD, de haber tenido tuvimos cierto involucramiento con la red, entonces fue muy grato poder recibir la invitación y estar aquí también. La presentación dice Green Hydrogen in Chile, ¿sí? ¿No es cierto? Pero originalmente no tenía pensado presentar esto, pero a medida que los dos expositores fueron hablando, me decidí por hacerlo. Porque básicamente esto es es el resultado de la cooperación. La GIZ está en Chile desde los años 90. Es una organización, es una GmbH, pero al final termina siendo más bien como una organización de colaboración y cooperación. Originalmente era, era técnica, hoy en día es internacional porque incluye no solamente la parte técnica, sino también absorbió otras instituciones alemanas de cooperación y a nivel global representa más de 20.000 personas trabajando en cooperación internacional, no solo en Chile, pero en muchos países, lo cual genera una red de conocimiento, intercambio, oportunidades impresionantes. ¿Y qué cosas les voy a contar? Porque me motivaron varias cosas y voy a reaccionar un poco con lo que presentaron. Se habló de NDC, se habló de emisiones de CO2, y esto creo que refleja muy bien eh, dónde hay hartas emisiones. ¿Y por qué lo pongo? Porque básicamente, si ustedes se dan cuenta, los energéticos, en el caso del power como energía propiamente tal, y el transporte, que al final utiliza combustibles fósiles, son dos áreas en que es crucial trabajar. Y esto es la fuente de IRENA, que IRENA es la Organización Internacional de Energías Renovables. ¿Y por qué es crucial? Básicamente porque para nosotros como GIZ, al ver que lo referente o lo importante que era trabajar en energía, hemos estado trabajando desde el año 2008 en Chile, en la cooperación, con diferentes proyectos. Y como pueden ver ustedes aquí, en el último tiempo, y de hecho antes ya, como en el año 2014, 2015, empezamos, yo no trabajaba en GIZ, estaba trabajando en esa época en Corfo y en un comité específico de energías renovables, y claro, lo pude ver cómo se fue dando el tema del hidrógeno verde. Y ya voy Felipe se adelantó, comentó algo del hidrógeno y por qué es importante hoy en día, por qué se está viendo hoy en día, eh, es porque es un carrier energético, entonces viene a dar un poco a hacer como ese eslabón perdido, posiblemente, que pueda ayudar a la reducción de gases de efecto invernadero en la medida que se vayan adoptando, vayan generando las condiciones de mercado para todo el mundo.
Entonces, con esto quiero mostrarles un poco la influencia o lo relevante que ha sido la cooperación técnica e internacional alemana en Chile, apoyando con distintos proyectos, y estos proyectos básicamente se hacen en conjunto con el Ministerio de Energía o con el Ministerio de Medio Ambiente. En el último proyecto, que es ¿dónde está? El de descarbonización bajo el cual yo trabajo. Ese proyecto es un proyecto conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente alemán, pero también tiene como contraparte y beneficiarios, por así decirlo, al Ministerio, tanto el Ministerio de Energía como el Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Entonces, lo que se va haciendo es que se va generando material y documentación técnica de relevancia para la toma de decisiones de política pública en conjunto con las contrapartes locales y en conjunto con las contrapartes mandantes, que es, en este caso, el BMU de Alemania. Y aquí les presento el White Green Hydrogen. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hidrógeno verde ahora? Porque el hidrógeno verde, muy corto, se los voy a presentar. Antiguamente, o sea, siempre se ha generado, se ha producido con electrólisis y con el reformado de metano, pero el reformado de metano no viene a mitigar. Entonces, hoy en día, dado que Chile tiene el gran potencial de energías renovables, el mejor en solar, en eólico tiene un buenísimo factor de planta, se producen las condiciones maravillosas para poder generar electricidad muy barata que permita generar hidrógeno. ¿Y cómo se relaciona esto con la NDC? Felipe presentó esto mismo. Felipe presentó esto. En su gráfico salía la mitad forestal. Bueno, y justo acá vengo, ni siquiera lo habíamos conversado, pero complementario a eso, está toda la parte, todo lo otro, que calculó en su minuto el Ministerio de Energía, y se asume como el gran vector el Green Hydrogen para el 21%, que no deja de ser menor, y en base al cual uno puede generar distintos escenarios de trabajo a futuro. ¿Cómo aporta la GIZ en esto y la cooperación alemana? Nosotros hemos estado aportando técnicamente con insumos constantes al Ministerio de Energía. Como pueden ver acá, cuando se lanzó la estrategia de hidrógeno verde hace 2 semanas, particularmente tuve la suerte y oportunidad de poder trabajar específicamente en conjunto con el equipo del Ministerio de Energía en esta estrategia. Y el trabajo también ha sido ir liderando, disculpen por la slide anterior, pero ir mostrando distintos elementos para el trabajo, en este caso de hidrógeno verde, ya sea en términos de financiamiento, como lo es este trabajo acá, con una maqueta interactiva para que la opinión pública entienda cómo funciona el tema del hidrógeno verde, o también apoyando en temas regulatorios, con avances en análisis regulatorio o lo que pueda necesitarse. Para finalizar, los 2 grandes hitos fueron apoyar la conferencia internacional de hidrógeno verde hace 2 semanas, y bueno, 1 semana y media más o menos, y el lanzamiento también de la red de hidrógeno verde de Latinoamérica y el Caribe. Y por último, también presentamos workshops de tecnologías con empresas que están desarrollando soluciones energéticas en hidrógeno verde. Eso es la presentación, esa es la motivación. En verdad, creo que esto es como el 5% de todo lo que ha hecho la GIZ o puede ser incluso un 1%. Yo me restringí a mi área de expertise, que es la parte energética, pero quedo muy bien, recibo cualquier pregunta o cualquier inquietud, la podemos también discutir ahora en la sesión de preguntas. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por tu presentación. Muy interesante, en particular. Me gustó la forma en que conectaste todas las presentaciones. Voy a remarcar
que mostraron el mismo gráfico, bien tú, Felipe y Pablo, y mostramos que efectivamente Alemania está siendo un pilar en el cambio de la matriz energética, en todo lo que significa descarbonización. Creo que es importante resaltar la necesidad de cooperación internacional para llegar a nuestras metas de cambio climático. Ahora, cerrando esta sesión de presentación, le doy al público instancias de hacer preguntas, y voy a partir con las preguntas que ya recibimos durante la inscripción. Entonces, parto con la primera pregunta, que tiene que ver con las NDC y con cooperación. Así que, Sofía, quizás tú podrías contarnos un poco más cómo, en términos de NDC y en términos de mitigación, se cuentan estas cooperaciones. Si Alemania hace trabajos en Chile, ¿quién recibe estas contribuciones? ¿Quién está realmente haciendo esto? Porque cada país tiene que cumplir sus propias metas. Entonces, ¿quién gana en la contribución? Ahora sí, gracias Este, por esa pregunta. Sí, estaba en mute. Efectivamente, cuando hay financiamiento climático o colaboración, ¿no? De la forma que está estructurado, si, digamos, Chile recibiera financiamiento climático para implementar ciertos proyectos que llevan a la reducción de emisiones, esa reducción cuenta para la contribución de Chile, ¿no? Hay otros mecanismos, pero todavía no están definidos. Hay casos en los que es un poco diferente. Un caso que es muy reciente, que tuve que ver hace unos días, es el caso de un acuerdo de reducción de emisiones entre Perú y Suiza, en el que se ha acordado que Suiza va a proveer de financiamiento que se va a usar para proyectos que puedan ayudar a Perú a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, pero la reducción de emisiones que va acompañada de esos proyectos va a contar para la contribución de Suiza. Eso es un mecanismo que todavía no está del todo claro cómo va a funcionar dentro del Acuerdo de París, es lo que se refiere al artículo 6 del Acuerdo de París. Hay todavía limitaciones y en este contexto es todavía un poco riesgoso el caso de que Perú haya firmado esto, porque Perú en general no tiene una contribución que sea muy ambiciosa. Entonces, eso significa que las emisiones que se van a reducir ahora van a contar hacia el objetivo de reducción de Suiza. Y más adelante, en el futuro, en el largo plazo, va a ser más difícil para Perú poder incrementar la ambición, ¿no? Ese es uno de los potenciales riesgos. Y lo otro es que cuando uno entra en estos mecanismos, se necesita muchísima transparencia en la contabilidad. Lo que también Felipe estaba mencionando en su presentación, los sistemas de monitoreo y de verificación de esa reducción de emisiones para que no haya doble conteo, ¿no? Porque al final de cuentas en el inventario de Perú va a haber como que hay menos emisiones, pero esa reducción hay que dársela a Suiza. Entonces, esos mecanismos todavía no están claros. De momento, cuando solo hablamos de financiamiento climático estándar, como se pide a los países desarrollados que den a los países en desarrollo, en ese caso, sí, la reducción cuenta para el mismo país. Pero hay excepciones como la que acabo de mencionar, donde existen ciertos riesgos. No sé si tal vez alguno de Pablo o Felipe también quiere comentar. Felipe. El Felipe, yo no. ¿Sí puedo? Adelante, Pero Felipe. dale. Sí, lo que pasa es que efectivamente lo que dice Sofía es muy cierto, y al final también hay que reconocer que las emisiones también, o sea, la reducción de emisiones, que también hay todo un cuento hacia atrás de si se realiza o no una reducción de emisiones cuando se dice que es una reducción real, con respecto al escenario BAU, al business as usual, ¿no?
no se me viene a la cabeza el español para eso, pero el detalle es que, claro, la reducción de emisiones puede ser del país, efectivamente, pero si el proyecto es realizado por un privado y el privado decide generar la reducción, a través de un mecanismo bilateral o lo que estaba mencionando Sofía, a través de los sistemas de mercados que vienen de la mano del Acuerdo de París, que no han sido completamente negociados y definidos, que es el artículo 6, da la posibilidad de que, claro, esas emisiones se puedan transar entre países y efectivamente luego a través de los ajustes correspondientes quitar esas reducciones del país de origen y sumárselas al país donde se compran esas reducciones. Por ende, también ahí hay un tema súper interesante, bien complejo, por lo mismo no se ha podido llegar a término en esa discusión, pero para eso, ¿qué se necesita? Tener una alta integridad ambiental, alta transparencia para que los países tengan una facilidad en el conteo y que sean de alta calidad, para evitar la doble contabilidad, entre otros problemas que pueden surgir de estos instrumentos. Pero también cabe destacar que estos instrumentos también son sumamente positivos, si es que son bien utilizados y se logran tener un estándar alto de funcionamiento. Bueno, esto claramente nos da a entender que puede existir un mercado en el que se vendan este tipo de contribuciones e impactos, y da un poco de entre escepticismo y miedo de qué es lo que va a pasar en el futuro al respecto a nivel económico sobre el cambio climático. Si se puede usar como una moneda de cambio después en el futuro, en particular para las empresas privadas. Entonces, yendo a nuestra segunda pregunta, es un poco más de contexto. Y ya sabemos que nos quedan un poco más de 7 años a partir del Climate Clock, que se creó a través de los informes de la IPCC. Si nos quedan 7 años y perdimos básicamente un año por COVID, que nos mostró la vulnerabilidad de nuestro sistema económico y también retrasó muchos proyectos. La pregunta es, ¿cómo este contexto afectó a todas estas medidas y qué es lo que se va a hacer? También, como notamos esta vulnerabilidad en el sistema económico, ¿qué es lo que podemos hacer para apoyar cuando pasen estas cosas de nuevo? Y la pregunta puede ser entre Sofía y Felipe, por si alguien quiere partir. No sé si Pablo quiere aportar algo desde su expertise. Sofía, ¿quieres partir? A ver. Y si no, de ahí me sumo, no es problema. Ya. Bueno, el tema del COVID ha tenido un impacto definitivamente en las emisiones, en particular para este año, ¿no? Lo que hemos calculado, al menos en el Climate Action Tracker, es que sí se proyecta que en la mayoría de países hay una caída de emisiones, pero al mismo tiempo también una recuperación rápida, y en muchos casos que va tal vez más allá de los niveles que inicialmente se habían proyectado. En general, en términos de impacto ambiental, lo que nosotros vimos es que esas reducciones de emisiones que estamos viendo en el año 2020 no tienen un efecto en el largo plazo. Al final del siglo, la temperatura, la proyección de temperatura que se había esperado no varía en general, ¿no? Ese es desde el punto de vista de emisiones y de impacto del cambio climático. Sí, sería de mi parte. Yo creo que me afirmo de eso porque también eso es un tema muy importante. O sea, efectivamente, el COVID generó que hubiese una disminución pronunciada de las emisiones a nivel global, pero no, a largo plazo no es tanto la afectación que esta realiza, y eso hay que entenderlo de manera tal de que tenemos una curva que muestra el aumento de las emisiones de gases de invernadero, pero también hay otras curvas que tienen que ver con la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y esa es la que es como relativamente importante con respecto al aumento de la temperatura. Seguido a eso, con respecto a la recuperación,
hace poco había salido un estudio bien interesante que mostraba que en gran cantidad de países, si bien siguen realizando acciones climáticas, acciones de desarrollo sostenible que ayudan a seguir en línea con el objetivo del Acuerdo de París de la disminución de los grados, ojalá alcanzando el 1,5, por la necesidad de hacer una recuperación económica rápida, siguen habiendo muchos más países que siguen teniendo más recuperación no verde que verde. Para el caso de Chile, por ejemplo, nosotros tenemos hay un plan de recuperación, y en ese plan de recuperación es un 30, 40%, y no quiero mentir, pero es un porcentaje de ese rango, en las cuales los proyectos que se van a financiar son efectivamente proyectos de acciones climáticas. Porque también lo pudimos asociar a nuestra NSE, lo pudimos asociar a proyectos que ya se estaban mirando y que eran interesantes, y que entendemos, existe una sinergia muy fuerte. El Banco Mundial ha presentado varios informes que mencionan el costo de invertir en proyectos sustentables o de acción climática, tienden a ser sumamente positivos a largo plazo. Y además de eso, está todo el otro tema, que es el costo de la inacción. Muchas veces los países no logran mirar en ese sentido, porque se necesitan muchos estudios para poder entender esto también, que todo peso que nosotros no invertimos en acción climática van a ser del orden de varias veces más ese mismo peso a futuro, para poder contrarrestar los mismos efectos que estaríamos realizando al día de hoy. Puedo complementar con una última idea que vino a mi mente cuando escuchaba a Felipe. Pero sí, efectivamente, ahora en los países, digamos, COVID ha sido una pandemia, ha golpeado súper fuerte todos los países. Al mismo tiempo presenta en algún sentido una oportunidad, ¿no? Por el tema de la inversión y cómo los países en este momento tienen que poner muchísimo dinero a disposición para sacar las economías adelante. Y en ese momento uno puede dirigir en qué dirección nos vamos, ¿no? Es un momento crítico porque, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, está invirtiendo más del 10% de su PBI en un paquete de recuperación. De ese paquete de recuperación, 30% lo garantizan que va a ser verde. Y en un estudio que también hicimos nosotros al inicio de la pandemia, estimamos que si se invirtiera el 1.2% del PIB global en una dirección verde, ya sería suficiente para iniciar esa transformación, ese cambio transformacional que es tan necesario en la economía para ir en la otra dirección. Entonces, este es un momento en el que hay muchísima inversión, y si la ponemos incluso ni tan en el extremo, pero ligeramente hacia el verde, ya hace una diferencia enorme en el largo plazo. Ahí me gustaría intervenir, me están dejando todo en bandeja de plata. Es como si hubiera estado todo previamente armado, pero no es así. Aquí es cuando juega efectivamente el rol del hidrógeno. Es lo que, insisto, puede ser que no sea, yo no, igual me gustaría verlo con escepticismo, porque faltan hartos pasos, pero Alemania, en su estrategia de hidrógeno que lanzó por ahí por julio, anunció un paquete de 9 billones de euros. No millones, sino billones con B larga. Y dos de esos 9 billones para cooperación internacional. ¿Cómo está enfocando eso Alemania? ¿O en qué lo está pensando? Que está pensando que básicamente el hidrógeno obviamente es el elemento que viene un poco a competir con el combustible fósil. O sea, mi visión es esa. Desde el punto de vista de energéticos, como competencia, pero también viene a recuperar, viene a hacer un enfoque de recuperación económica, o sea, un paquete de esa cantidad de dinero puesto en una economía que
es industrializada y que tiene altos niveles de producción y de I+D también aplicada para desarrollo de tecnologías que van a generar hidrógeno o van a estar dentro de la economía o del ecosistema del hidrógeno, es potentísimo. Sobre todo también esos 2 billones que van hacia afuera, o sea, que todavía no se concretan, pero se van a ir concretando y Alemania va a ir abriendo esos espacios, sobre todo desde el Ministerio el BMWI, el de Economía. Entonces, yo creo que va por ahí un poco también, me tomo un poco lo que mencionaba Sofía, de que ya se ven algunos lineamientos de recursos que van hacia a repotenciar la economía desde el punto de vista más bien como haciendo este doble efecto. O sea, están repotenciar la economía y en el área de poder reducir emisiones. No solo Alemania, también está, las estrategias están a flor de... a noticia de la semana casi. Portugal también lanzó su estrategia, en Francia también lanzaron la estrategia, Australia, bueno, Japón es el primero que la lanzó hace como 5 o 6 años atrás, ¿sí? Pero la reactualizó este año, así que España está en borrador de estrategia, Canadá está en borrador de estrategia, como en consulta pública, por así decirlo. Entonces Paraguay también, para llegarlo a Latinoamérica, lanzó por lo menos la intención de generar su estrategia. Así que yo creo que va por ahí el camino a la respuesta a la conversación que propusiste, Josefa, en relativo a esta recuperación económica verde, por así decirlo. Y aquí entro mi propia curiosidad. Quiero irme un poco por las ramas, porque mencionaste muchos billones de euros que estaban viendo en este hidrógeno verde. Aquí, perdóname si me equivoco, pero escuché, bueno, más bien leí, que el hidrógeno verde que se iba a hacer en Chile iba a ser uno de los más baratos del mundo. En particular por el potencial de energías renovables que tiene Chile, y a ser gran parte destinado a este hidrógeno verde. Sí. ¿Crees que esa parte de contribución que viene de Alemania va guiada a que en el futuro tengamos un acuerdo económico con ellos con respecto a la exportación de este hidrógeno verde? Bueno, buena pregunta. Voy a hacer un recap y voy a unir también las respuestas a las preguntas, porque me llegó una pregunta. Hay una pregunta que está esperando hace harto rato de María Díaz, que dice: Pablo, ¿puedes explicar un poco sobre los tipos de producción del hidrógeno verde? Claro. Y administración de bien. Y hay otra pregunta respecto de las oportunidades realísticas que tiene de investigación, o sea, I+D en el tema del hidrógeno verde. Y eso lo voy a sumar un poco con lo que estás preguntando tú, Josefa. Ya. Respecto a, efectivamente, o sea, una de las aspiraciones de Alemania en su tratado, lo que busca Alemania, o lo que se ha estado buscando desde Alemania, es diversificar su importación, o su origen de importación en este caso podría ser el gas natural. Si bien el hidrógeno verde en este minuto no compite con el gas natural propiamente tal, por los costos, hoy en día estoy hablando de hoy en día. Naturalmente los proyectos de hidrógeno verde no van a estar, si hago un clic acá no voy a tener un proyecto de hidrógeno verde, va a ser un periodo de hartos años que vienen. Entonces uno tiene que proyectarse con costos hacia, qué sé yo, 5 o 10 años, ¿no? Al menos, porque sobre todo son instalaciones grandes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente, y de hecho estamos haciendo un estudio, entre tantos que tenemos como GIZ, contratamos un estudio para ver efectivamente cómo se conjuga esta cadena de suministro y de producción de hidrógeno verde, considerando la exportación del hidrógeno desde acá. Cabe resaltar que hay varias formas de exportar el hidrógeno, por así decirlo, y el hidrógeno viene siendo un carrier energético, entonces uno busca
una forma eficiente en que pueda transportar la mayor cantidad de energía de nivel verde. Entonces, en ese punto uno puede hacerlo como amoníaco, puede hacerlo como combustible sintético, que es básicamente producir un metanol con la C del carbono, que es parte del metanol, absorbida de alguna fuente inevitable de carbono, para estar haciendo carbon capture, y así transportar este hidrógeno y, o sea, este carrier energético podría ser también hidrógeno en forma líquida, pero hay que tenerlo a menos de 200 y tantos grados de temperatura, entonces obviamente que es todo un proceso, y eso exportarlo a Alemania. Estamos recién haciendo esos análisis, pero ya Chile ha sido uno de los países en que efectivamente se han puesto los ojos. Otro de los países, seguramente a nivel, hay más gente que está viviendo en Alemania, entonces a lo mejor puede escuchar que Marruecos está muy fuerte. Es verdad, hay muchos países corriendo en la carrera esta del hidrógeno. Algunos de los puntos que no dice Marruecos, con todo el respeto a Marruecos y también todo el cariño, he estado 2 veces allá y hablando de estos temas, es que la matriz de Marruecos es carbonera principalmente. Tiene proyectos solares, pero no completamente. Entonces, cuando uno habla del hidrógeno verde, y aquí me voy un poco a la pregunta del metano, hoy en día el hidrógeno se produce con reformado de metano. Hoy en día, o sea, si uno busca la producción mundial y quiere comprar hidrógeno, o incluso acá en Chile, porque el hidrógeno se usa para procesos, se hace con reformado de metano. Lo que se está apostando hoy en el futuro es que se produzca con electrólisis, o sea, básicamente uno usa agua y del agua saca el hidrógeno. Entonces, y no tienes que utilizar, no te quedas con este carbono desde el metano. Eso va un poco respondiendo a María. Y respecto de investigación y desarrollo, escucha, no tengo la presentación acá, pero justo hoy en día un alumno en práctica que tenemos hizo un análisis de cómo inyectar hidrógeno a las redes de gas. O sea, cómo hacer que las redes de gas, cuánto hidrógeno se puede tomar y mezclar con el gas natural, y cuánto se necesita cambiar, o sea, cuántos elementos deberían ser cambiados, y hay un espacio amplísimo de investigación, de que hay temas que no están totalmente resueltos, y que seguramente van a ser los temas que van a venir al futuro a tener en el top del I+D+I al hidrógeno. Entonces, hay espacio. En Chile principalmente hay 2 proyectos grandes de combustión dual y otro de fuel cells, de celda combustible, que están haciendo un poco de I+D, pero mi visión es que, claro, las instituciones top han estado mucho más relacionadas en Alemania, y allá se hace investigación aplicada muchísimo más fuertes. Hay hartos programas, están saliendo bastantes programas de investigación aplicada, sobre todo aplicada. Yo diría que investigación básica no tiene mucho sentido en esta etapa, ya se necesita tener productos funcionando pronto. Eso. Muchas gracias a todos los panelistas en realidad por esta explicación. Y quiero seguir un poco hablando de investigación. La pregunta es, ¿cuál es la influencia de la academia en las medidas? Y ahí voy a bifurcar un poco a decir, estamos conscientes de que se está usando la investigación y que se está usando los resultados que han salido publicados para tomar medidas. ¿Se han buscado y se han incentivado nuevos tipos de investigación o simplemente se están recopilando los que ya hay? Y ahí supongo que podemos partir con Felipe, que nos hable un poco sobre cómo se hace en Chile. Sí, muchas gracias. Es súper buena pregunta. Es súper buena pregunta porque está fácil de contestar, la verdad. Porque, por ejemplo, para
A ver, ¿dónde parto? Desde que nosotros tomamos la presidencia de la COP25 y también comenzamos a trabajar en nuestra ley marco y más o menos en paralelo en nuestra actualización de contribución determinada a nivel nacional, la NDESA, pedimos ayuda rápidamente a la academia. Nosotros trabajamos en conjunto con la academia por varias razones. Uno, porque era necesario poder tener apoyo para la realización de las proyecciones, poder saber cuáles son los niveles necesarios que tenemos y con los cuales queremos cumplir, además de tener la información que poseemos a nivel ministerial a través de el Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero, pero además entendiendo la academia, primero desde su paraguas internacional, como es el IPCC, el cual nos define cuáles son las metas y cómo tenemos que apresurarnos, si nosotros consideramos, por ejemplo, el informe especial 1.5, que salió en el 2018, nosotros nos acercamos a la academia y tuvimos mucho apoyo de ellos para poder tener un documento de sustento para todas las políticas de Estado que hemos realizado. Y en ese sentido, Sofía lo había mencionado en cierto momento, cuando ella mencionó que la contribución, la NDC de Chile, tenía mucha información detrás con la cual se fue desarrollada. Esa información fue realizada a través de un equipo ministerial del gobierno, del Ministerio del Medio Ambiente, con otros ministerios y además con la academia, con lo cual se generó un paper científico que respalda toda la información necesaria con la cual se pueden justificar las decisiones y las contribuciones a las cuales se comprometió Chile. Y esto no es nada que es como porque a nosotros se nos ocurrió, sino que también tiene que ver con que el Acuerdo de París nos pide que cada una de las actualizaciones o nuevas NDC tienen que ser siempre más ambiciosas que las anteriores. ¿Y cómo podemos definir si una es más ambiciosa que la otra? Un camino a través de la ciencia y métodos numéricos que nos vayan mostrando que podemos hacer mucho, cuánto más esfuerzo podemos realizar en la medida de las posibilidades y las realidades en las cuales nos enfrentamos. Y por otro lado, entendemos el valor de esto y queremos que esto siga adelante. Por lo mismo, también en nuestro proyecto de ley marco de cambio climático, que como se menciona, está hoy en día en el Parlamento, también se da un espacio y se le da importancia a la comunidad científica, por lo cual se está tratando de institucionalizar el comité científico, el cual va a tener ciertas atribuciones, nos van a ayudar a realizar las políticas que estemos desarrollando ahora y en los siguientes años. Muchas gracias, Felipe. Y paso un poco de esa misma pregunta a Pablo, a ver si para saber que todo esto del hidrógeno verde, las investigaciones se están haciendo completamente en Alemania, ¿hay alguna parte en Chile? ¿Cuál es la parte de investigación práctica de la que estabas hablando? Sí, me tocó ver, muy indirectamente hay dos proyectos que financió Corfo, son como de investigación más aplicada. Principalmente asociado al hidrógeno o sea, el uso del hidrógeno para transporte en minería, para CAEX, estos camiones enormes que hay. Entonces, hay dos líneas de trabajo. Hay una línea de trabajo respecto de la combustión dual, y que la lleva un consorcio que se lidera por la empresa Alset, y hay que curiosamente tiene un gran vínculo con Japón y con Austria. Y hay otro consorcio de trabajo que lo está llevando la Universidad Federico Santa María, y allí están vinculados con Ballard, que es un proveedor de fuel cells, y están vinculados con Linde y con otras empresas también, a nivel más pequeño. Eso es desde el punto de vista, yo diría que nos dé, pero en una etapa, y vuelvo a insistir, una etapa más bien y más de aplicada, o sea, nada, básica. El hidrógeno se conoce hace bastante años,
Incluso podría poner uno de los papers donde está el primer electrolizador, que es de los años 1900, por ahí antes. El Auf Deutsch, natürlich. Y lo que yo diría es que lo que queda por ahora es hacer más de deployment y más vinculación de los resultados que se están obteniendo, porque hay mucha cosa que pasa, que es mucha prensa, mucho marketing, pero obviamente otra cosa es con guitarra y hay que probar. En ese sentido, hay un programa súper interesante, yo soy bien fanático de ese programa que se llama High for Hit, de Reino Unido, en que están probando, o sea, ponen hidrógeno, tienen una casa, por ejemplo, es así, tienen una casa aislada de todo el resto del mundo para probar, porque si llega a explotar o llega a pasar cualquier cosa, prueban la cocina, prueban calefons, prueban, y así van generando distintos resultados. Cosas como curiosas, datos curiosos que uno no se cuestiona, pero a veces tiene que cuestionárselo. El olor. ¿Qué olor le pongo? ¿Qué olor se va a tener el hidrógeno? O sea, cuando yo tenga en el futuro haya olor a gas, ¿va a ser olor a gas o olor a hidrógeno? Porque es un olor artificial, obviamente, que tiene que cumplir ciertas consideraciones. El color de la llama, qué sé yo, vamos a tener que cambiar los calefons, nuestros próximos instaladores técnicos van a tener que estar certificados en hidrógeno, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas son las que debería ir arrojando un poco a la investigación práctica aplicada también al contexto chileno. Y que está abierto, o sea, como también lo expuse en el chat, yo creo que parte de ese paquete económico de Alemania va también, obviamente, en esa dirección. Entonces los centros de investigación van a estar metidos ahí viendo cómo direccionar y cómo utilizar eso para generar mejor conocimiento aplicado. Muchas gracias. Muy interesante, en particular las cosas que sí pueden ser un poco obvias, pero no tan rápidas de pensar. Da un poco de food for thought, quizás para después. Y de las preguntas de nuestro público, dice Felipe, ¿cómo funcionan en la práctica los grupos regionales que refuerzan las leyes de disminución de las GI? Y un cuadro verde que mostraste. A ver si tienes más memoria que yo. Ya, el cuadro verde no estoy seguro, pero te puedo contar un poco acerca de los COREC. Los COREC son los comités regionales de cambio climático. Y estos van a tenerse, o sea, ya tienen cierta atribución, ellos son los que tienen que hacer como un poco la bajada de la política nacional al territorio en cuanto a cómo aplicar y volver preocuparse de que los sistemas de adaptación estén funcionales en las distintas comunas de cada una de las regiones. Ahora, en ese sentido, el Ministerio del Medio Ambiente, con apoyo, y si no me equivoco, también es apoyo de la GIZ, y eso lo voy a revisar inmediatamente porque también lo tenía en una... Sí, también con apoyo de la GIZ. Sí, Felipe. Sí. El proyecto ArcClim, que es un proyecto muy interesante para los territorios, ya que se está realizando un mapa que apunta tanto a las municipalidades, a las distintas comunas del país, pero también al detalle de cada una de las comunas para poder reconocer cuáles son las vulnerabilidades que estas tienen frente al cambio climático hoy y en los siguientes periodos de tiempo, lo cual va a ser un instrumento sumamente útil tanto para los quienes trabajan en las municipalidades, a los gobiernos regionales, para poder saber cuáles son las acciones que tienen que realizar, tanto de acción y adaptación para los temas de cambio climático. Y con respecto un poco más al detalle con mitigación, debo decir que en ese sentido son muchas las acciones que se realizan en cada una de las comunas, pero esos son temas mucho más propios tanto de los proyectos como de los sectores a nivel gubernamental.
Gracias, Felipe. Ahí, María, espero que tu pregunta haya sido contestada como esperabas. Y ahora vamos a pasar a otra pregunta que dice del rol de las e-bikes. Ahí dice, amor por las dos ruedas. Todos compartimos, supongo, un poco de nuestro amor por las dos ruedas. ¿Y cuál es? Está bastante larga, a ver. Considerar los usos finales de energía como una restricción dura, más que abrirse a explorar nuevas formas de proveer. Básicamente, cuál es el rol de las e-bikes, cuál es el impacto y en los planes. ¿Crees que son importantes, relevantes, y cuál es el impacto de cambiar las bicicletas a las e-bikes? No, y más que las bicicletas, me parece que es el transporte por e-bikes. Sofía, ¿tienes algo que decir un poco más a nivel internacional? A nivel internacional, bueno, no hemos hecho nosotros un estudio en el que veamos el impacto de las bicicletas o el uso de bicicletas en general. Hay muchas iniciativas que ven el tema de moverse, ¿cómo se dice? Modal shift, el cambiar de modo de transporte, ¿no? Y en general lo que se busca ahora último es que los países más bien, bueno, dejen de utilizar vehículos. Bueno, uno, que vayan a vehículos que sean eléctricos, ¿no? Que no tengan emisiones. Hay muchísimos países que tienen compromisos alrededor de cuándo va a ser el año en el que van a vender el último carro que funciona con combustible fósil. Pero todo eso tiene que también ser en paralelo con una infraestructura que permita a la gente utilizar otros modos de transporte, ¿no? Sí, en este momento no tengo un estudio en particular del impacto, pero sí sé que, por ejemplo, en los países nórdicos, aquí en Europa, hay muchísima infraestructura y en paralelo también se están prohibiendo los vehículos que corren, que funcionan con combustibles fósiles. Muchas gracias, Sofía. Y para preguntar lo mismo, pero a nivel nacional, Felipe, ¿sabes algo sobre transporte, de incentivos de las e-bikes? ¿Va a ser siempre privado? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Em, mm, La verdad es que particularmente con e-bikes no lo sé. Hay un plan de electromovilidad que nace en 2018, el cual fue actualizado incluso el compromiso para poder alcanzar el, el 100% del transporte público que sea eléctrico en cierto, creo que es el 2040, y eso necesito revisarlo. Está en algún documento del gobierno. Y también se compromete a apoyar y facilitar la transición también del transporte privado. No se habla de e-bike particularmente, pero como mencionaba Sofía, acá hay dos grandes puntos que son importantes. Uno, la infraestructura, que realmente no es para e-bikes, infraestructura son ciclovías. Eh, y segundo, y esto es más a modo personal, yo creo que los modos que a mí me parecen que son mucho más lógicos son, por un lado, el transporte público un poco más masivo, llámese así, llámese buses o trenes, o ¿cómo se llaman? No me acuerdo del nombre del otro medio, el típico, el tren como eléctrico que va por la ciudad, como los troles, y la bicicleta por sí sola. Porque es interesante el caso de las e-bikes y todo este boom que hubo de e-bikes y como de arriendo de e-bikes que aparecieron de muchas empresas, porque íbamos en camino a uno muy similar al que pasó en China, donde si ustedes buscan en internet cementerios de e-bikes o eso mismo en inglés, hay unas imágenes que son sumamente fuertes en cuanto a lo que pasó con todo ese, con toda esa, con todo ese material,
porque realmente fueron muchas las empresas que quisieron como ir en ese camino y que al final del día con tanta oferta no pudieron dar abasto y fueron quebrando la empresa. Entonces, interesante. No sé cómo para dónde vamos a ir en Chile en ese sentido, pero al menos ahí hay un punto de aprendizaje. Muchas gracias, Felipe. Qué terrible escuchar sobre los cementerios de e-bikes. En particular no sabía que existían, pero me imagino también que hay un problema enorme de basura que se ha creado con proyectos erróneos o básicamente que no lograron responder a su meta. Ahora pasamos a esta pregunta que está hecha exclusivamente para Sofía. Dice, si se han estimado en el New Climate la reducción de la temperatura mundial con los proyectos de la nueva administración de Biden. Ajá. Sí, bueno, esa no es tan relacionada a Chile, pero creo que mi presentación fue también un poco negativa en el aspecto de que estamos tan lejos de las metas, pero sí, efectivamente, y hemos hecho un estudio hace, sí, hace un mes más o menos, de qué significaría si es que, qué pasaría si Biden gana, ¿no? Y si después, ahora de que ya ganó, qué significaría para el mundo si es que logra implementar esa estrategia que prometió, que sería la carbono neutralidad al 2050. En términos de temperatura, de emisiones, de reducción de emisiones a nivel global y en términos de temperatura al final del siglo, eso significaría una reducción de 0.1 grados centígrados del total que estábamos hablando. Creo que dijera 2.7, estamos en 2.7. Si Biden logra implementar este plan, estaríamos en 2.6. Y algo que es también otra nota muy positiva es que ha comenzado esta como cadena de compromisos de neutralidad climática, que es algo muy bueno porque había habido como un silencio grande en términos de compromisos. Y antes del plan de Biden estaba también el anuncio de China, cuando China dijo nosotros vamos a llegar a la carbono neutralidad en el 2060. Y ya entre China y Estados Unidos se cubren la mitad de las emisiones del mundo, ¿no? Entonces, y la contribución si es que China llega a la neutralidad en el 2060, nosotros estimamos que eso reduciría entre 0.2 y 0.3 grados la temperatura al final del siglo. Entonces, juntos estamos entre 0.3 y 0.4 por debajo de lo que estamos estimando. Y de pronto, el Acuerdo de París está un poco todavía posible, ¿no? Entonces da un tono de esperanza de que todavía si se continúa esta cadena, obviamente ahora la Unión Europea también ha planteado lo mismo. Japón, Corea han tenido anuncios en el mismo tono, la neutralidad climática. Y todo esto va sumando. Hay alrededor de 120 países que están o considerando o están ya implementando en la ley de esa consideración y ahí estamos cubriendo alrededor del 60% de las emisiones globales, ¿no? Y si esto se implementa, sería algo muy positivo que pone todavía en la mira la posibilidad de lograr los compromisos que acordamos hace 5 años. Uh-huh. Muchas gracias, Sofía. Y ahí se nota toda esta parte de transición justa y responsabilidades, porque es verdad que ciertos países de verdad tienen mucho mayor impacto dentro de las emisiones que los demás. Así que esperanzas un poco para las metas de Estados Unidos. Entonces, vamos a cerrar con la última pregunta antes de una breve reflexión que dice, probablemente para Felipe, ¿qué modelos se están usando para la expansión del sistema eléctrico? Son de acceso abierto y otros modelos, y se considera eso la estrategia de transparencia. Ahí me vieron. No es algo de lo cual... Excelente, Pablo. Justo, de verdad, si esto no lo habíamos practicado antes, pero ahí estamos. Así que dejo a Pablo. Puedo darles como un poco solamente como para que estén atentos. Es interesante porque se está actualizando la política nacional energética, la cual también va a dar miras de cuáles van a ser cuál va a ser la estrategia, las medidas y a largo plazo, a mediano plazo en realidad, en ese sentido.
hay una mezcla, no sé, o sea, hay varios modelos que usan. Entonces a lo mejor la pregunta puede ser que esté mucho más específica, pero lo que sí ¿qué les puedo comentar yo de lo que me ha tocado trabajar ahora con NDC? El Ministerio de Energía hace su planificación en la PELP, que le llaman la Planificación Eléctrica a Largo Plazo, que es quinquenal. Y como bien decía Felipe, yo creo que a eso se refería, ahora está partiendo la nueva actualización. Todos los años igual, o sea, hacen la PELP y cada año la van ajustando, o sea, hace una actualización. Pero ahora viene la PELP como 2.0, por así decirlo. Entonces, en base a ese modelo, el modelo de la PELP, recibe varios submodelos de optimización. Entonces, puede ser OCE u otros. Están trabajando también con el AMEBA, pero ahí el equipo del ministerio tiene su mezcla de modelos para poder hacer el óptimo de mix energético. Pero siempre, ahí lo crítico para el mix energético es el CAPEX. CAPEX y OPEX de la tecnología que sea. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, el CAPEX y OPEX de este año, o sea, para esta actualización, más relevante, por lo menos desde el punto de vista energético, creo yo, que lo más relevante es que se actualiza el CSP, el Concentrated Solar Power, a valores mucho menores, lo cual obviamente que da una entrada de ese tipo de tecnología mucho más pronto de lo que estaba en las versiones anteriores, que era 2050 o entre 2040 y 2050, ahora eso se va a adelantar probablemente a 2035 o incluso antes, dado que la tecnología es más barata. Y probablemente también lo que nos vaya a pasar, disculpen por el monólogo del hidrógeno, pero es como lo que está ocurriendo, es que el hidrógeno también ocurra ahí, también haya un ajuste en términos de PEL, de la planificación energética a largo plazo. Así que esos resultados yo creo que van a estar a fines del próximo año, porque es todo un proceso, entonces es más o menos largo. Yo sé que el ministerio está recién comenzando en las conversaciones previas, pero ya está, eso está andando. Así que no sé si ahí respondimos la pregunta. Bueno, y en base a la PELP se calcula la NS del parte del ministerio, eso es súper importante. Así es. Muchas gracias, Pablo. Espero, Simón, que tu pregunta haya sido respondida. Y quiero cerrar un poco con esta reflexión y también invitarlos a que sigan en esto, de que el problema del cambio climático es a nivel global. Y como vimos, esto se trata de conteo, de implementación y seguimiento. También esto también lo vemos a nivel nacional. Y si bien hay muchas medidas que uno puede tomar para reducir los gases de efecto invernadero, hay que tomar prioridades, porque el tiempo es poco y los recursos son escasos. Y así que con eso contamos, y si bien en los recursos nacionales, en la cooperación también internacional, y nuestro deber como individuos es adaptarnos y responder bien a esas medidas y nuevos cambios. Vienen cambios drásticos en la economía, en la implementación de economía circular, en toda esta parte de contribuciones verdes. Así que es nuestro rol también como investigadores decir hacia dónde vamos y qué es lo que queremos lograr. Y siempre tomando en cuenta de que tenemos que evitar esta catástrofe climática que viene. Porque el mundo no solo es nuestro, también es de los que vienen. Así que con eso quería cerrar y muchísimas gracias a todos por atender. Específicas gracias para nuestros panelistas que han respondido todas las preguntas de forma excelente, se han complementado entre ellos y aparte han expuesto muy bien sobre todo. Así que si alguien no sabía algo desde el principio, creo que fue bastante bien aclarado. Nuevamente muchas gracias y todos son invitados cordialmente a participar de la red INVECA. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Muchas gracias. Sí. Chao. Que estén muy bien. Buenas noches por Alemania. Buenas noches. Buenas tardes y buenas noches. Adiós. Adiós. Chao, chao.